El especialista responde. ¿Cómo están? Comenzamos El Especialista Responde, revisando los distintos temas, los tópicos, por supuesto, de los y las expertas que nos acompañan cada semana aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Hoy vamos a estar conversando de salud mental de jóvenes y adolescentes que cada vez presentan mayores índices de enfermedades como estrés, ansiedad, depresión. ¿Cómo afectan las exigencias académicas y el innegable impacto también de las redes sociales? Tiene mucho que ver. Vamos a estar justamente abordándolo en esta jornada aquí en El Especialista Responde. Para ello nos acompaña Consuelo Planella, psicóloga máster en salud mental y directora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Gabriela Mistral, UGM. Gracias por acompañarnos, Consuelo. Bienvenida. Hola, Nicolás. Gracias por invitarme. A ver, vamos a ir con varios temas, pero primero que todo en términos del contexto hoy. Pasada la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero pasado lo que fue el encierro, hablábamos mucho en el canal en términos de los efectos de la salud mental de jóvenes, niños y adolescentes. Ya con una mayor libertad, salir de este enclaustramiento, ahí se empieza a visualizar más los problemas de ansiedad, depresión y otros temas, ¿no? Sí, sin duda. Hoy día hemos tenido un incremento en los dos últimos años importante en materia de trastornos mentales como los trastornos de ansiedad, los trastornos anímicos, trastornos de personalidad también estamos viendo y otras afecciones que son propias y reactivas a los tiempos que vivimos y especialmente desde la pandemia. Claro, porque no son productos de la pandemia, pero son trastornos que han estado siempre, pero que de alguna manera se amplifican, se hacen más visibles. Sí, por las condiciones mismas del encierro y también por el protagonismo que han tenido en las redes sociales para los jóvenes en los últimos años. Vamos a entrar al tema de las redes sociales, que es bien apasionante ver el impacto y por sobre todo la precaución que hay que tener desde los adultos, los cuidadores, los padres y madres. Pero en términos, ¿cuáles son los factores que van afectando más la salud mental de los adolescentes actualmente? Yo decía, por ejemplo, las cargas académicas, pero no solamente eso, muchas veces este individualismo, entiendo, esta sociedad que te exige ser el mejor, lo mejor, va por ahí, ¿no? Sí, hay un tema de exigencias sociales, sin duda, y de pronto una generación de estudiantes que siente que no tienen los recursos suficientes como para poder enfrentarse a esas exigencias, porque a veces son las mismas exigencias que se han ido dando a lo largo del desarrollo de la historia, pero hoy día algo ocurre que ellos sienten, hay un sentimiento de no poder ser capaz de poder lidiar con las exigencias del sistema. Uh-huh. Eso también tiene que ver con algunas fantasías de enfermedad propias de la pandemia y con ciertos factores sociales que han jugado en contra en términos de exigencia en los últimos años. ¿Cómo eso de fantasías de enfermedad? A ver si el hecho de haber tenido pérdidas durante el COVID, el hecho de tener miedo a enfermarse, el cambio de dispositivo de clases también, las clases online, el cambio de metodología de evaluación y eso se une en el marco de todos los cambios que ellos tuvieron y han tenido internamente. Entonces, volver a la realidad, lo que ocurre ahí es el miedo en general a enfrentar situaciones, miedo a los propios cambios corporales, el miedo a tener enfermedades. Va a depender también mucho de la edad, ¿no? Más que la edad, el proceso y el minuto de formación personal e individual que está teniendo ese joven. Sí. Tenemos sobre todo estos temas en la prepubertad y en la pubertad, que es como la primera parte de la adolescencia. Y después ya la adolescencia propiamente tal o más tardía, sin duda se viene todo el tema de la PAE, de la exigencia académica universitaria, la expectativa, la pregunta de qué es ser adulto en nuestra cultura hoy día, qué voy a tener que hacer, y todos los cambios que eso implica en la vida de un adolescente. Déjame hacer un paréntesis. Cambios que estamos viendo lo que pueden ser los aspectos negativos, pero desde la psicología, ¿hay aspectos positivos también que hayan quedado de toda esta experiencia? Sí, por supuesto. Que fuera hacer el balanceo, sí. ¿No? Por supuesto, yo creo que lo que los chicos tienen que hacer es aprender a buscar los recursos que han ido desarrollando como para poder enfrentar situaciones más complejas, difíciles, esto mismo que hablábamos de los duelos. También la posibilidad de manejar un nuevo dispositivo y poder usar positivamente también las redes sociales. No solamente cuando hablamos como de ciberbullying o cosas agresivas, sino todas las cosas que se pueden abrir a propósito de Internet y las redes sociales. También muchos chicos pudieron estar cerca de sus padres, que eso también ha sido difícil, claro, en los últimos años, ¿no? Y eso, profundizar esa relación que muchas veces por el día a día, por los estudios, por
las amistades, que muy bien que así sea, pero uno las va dejando de lado. Claro, y el trabajo de los mismos papás. Y el trabajo de ¿no? los papás, por supuesto. Entonces ahí se desarrolló una cercanía que fue súper necesaria y que probablemente la vamos a ver en un par de años más, como los frutos de eso. La posibilidad de compartir espacios en común, también se ha visibilizado y sensibilizado mucho sobre algunos peligros de las redes sociales, de la vida en general, y eso genera que los padres estén muy conscientes de acompañar a sus hijos, ¿no es cierto?, en este proceso. Hoy día también hay una generación que se ha ido interesando mucho de política, de fenómenos sociales. Hay un montón de discursos importantes que están dando vuelta, a los cuales ellos se adscriben, se identifican, que también plantean vidas más saludables, cambios positivos. Cambios positivos, Sí. claro. Comentábamos lo que eran redes sociales y enganchándome nuevamente en lo que fue este periodo de encierro por la pandemia, justamente los jóvenes, y dependiendo de la fase de adolescencia o no, son las que lo vieron más complejo en términos de no te puedes juntar con tus amigos, no puedes hacer esto, no puedes ir al colegio, a la universidad, no puedes ser joven, no puedes ser un adolescente. Eso me imagino tiene un gran impacto, y había una forma de compensarlo en estos tiempos que es la tecnología, las redes sociales, que manejan al dedillo. Ellos son parte de este mundo, nacen en este mundo, pero ¿cuál es el impacto que se tiene en ese contexto con respecto a las redes sociales y la salud mental? Lo que pasa es que para ellos las redes sociales fue todo, fue la única vía de Es que socialización. es que ni siquiera era escape, era la vía que estaba. Y con sus compañeros de curso, Claro. con otros grupos, con la cultura juvenil. Entonces estuvieron sobreexpuestos a las redes sociales. Y eso obviamente tiene una repercusión no solamente biológica, ¿no? Uno escucha mucho en la consulta y lo ven los propios hijos, en los cambios de horario que sucedieron en la pandemia, que también fueron negativos, digamos, para ciertos procesos de ellos, biológicos, digamos. ¿Eso por el desorden de horario? Sí. Ya. Y por- Independiente, porque generalmente hablamos de la necesidad de hacer rutinas para los niños, esto también va para los adolescentes. Sí, no, las rutinas para de los los adultos, ¿para qué decir? son fundamentales las rutinas en los adolescentes porque uno los interrumpe, porque en el fondo es un proceso que en general ellos se van mucho hacia sí mismos, ¿cierto?, hacia su mundo interno, pero también eso implica una suerte o un cierto grado de egocentrismo que permanentemente hay que interrumpir y llevarlos a hacer comunidad, llevarlos a conversar, llevarlos a compartir espacios comunes. Las redes sociales se transformaron en la vida de los adolescentes. ¿Ya ha sido difícil reinsertarse, podríamos decir, en la comunidad con la opción de tener la presencialidad ahora? Sí. Cuando solamente teníamos esta vía virtual. Eso es uno de los grandes temas de los aumentos y incrementos de ansiedad, desde enfrentar profesores, grupos, situaciones más masivas, los medios de transporte, ¿Las aglomeraciones? las aglomeraciones, sí. Ya. ¿En qué sentido? ¿Cuáles Nosotros son? hablamos ¿Se en puede sí- generar ansiedad, por ejemplo? Claro, como síntomas más fóbicos, miedo, claustrofobia o agorafobia también en algunos chicos, pues, depende. Pero todo eso está en el marco de los trastornos de la ansiedad y que muchas veces se manifiesta en crisis de ansiedad. Y las crisis de ansiedad les interrumpen la capacidad de poder enfrentar situaciones concretas de la vida como evaluaciones, estar en el grupo, estar en clase, y limita mucho. Por eso yo te hablaba de esta fantasía también de que ellos sienten que no tienen los recursos suficientes para enfrentar la situación, y no es que no los tengan. Es una percepción, una autopercepción. Los tienen, pero no se han desarrollado o muchas veces no se la creen. No se la creen. Yo Ya, creo que va por ahí por ahí. va. Y claro, han estado mucho menos puestos en la escena donde tienen que desenvolverse. Claro. 2 años en la adolescencia es mucho tiempo. 2 años en el laboratorio de las redes sociales y del mundo digital, y no Claro. en lo que es el campo de prueba y de efecto. Claro, justamente. Ujú. Piensa tú que hay adolescentes que partieron la pandemia con 13 años y salieron a los 15 años. Y claro, hubieron ventanas, pero muchas familias tenían a sus adultos mayores viviendo en casa, entonces esos chicos y chicas no podían salir tampoco. O salían cortitos, salían con mascarilla. Entonces todo este regreso, que yo creo que va a tener un efecto largo, ¿no?, lo vamos a seguir mirando de rebote, va a generar y está generando muchos incrementos, ¿cierto?, en patologías relacionadas a la salud mental y física, pero vamos a ver, creo yo, buenos resultados si lo manejamos bien en unos años más. Consuelo, déjame preguntarte, creo que ese tramo horario es bien importante en el ejemplo que tú dabas. Aquellos que comenzaron con este encierro pandemia a los 13 y a los 15 como que salen al mundo, digamos. Que podría decir, pero ¿cómo? Efectivamente, salen al mundo en este contexto.
¿Cómo abordarlo desde el adulto que tiene que acompañar acá y se encuentra con la dificultad que es la vida de los 14, 15 años? Digo, la dificultad en términos de los cambios físicos, sociales, psicológicos, de todo. ¿Cómo se acompaña con ese contexto y nuevo contexto, digamos? Conversando, acompañando conversación. emocionalmente, haciendo del hogar un espacio grato, cómodo, un espacio seguro, por sobre todo para los adolescentes. Tratar de acercarse a la subjetividad de cada hijo, a los intereses que tiene cada hijo. Y acompañamiento es lo principal. Ahora, uno dice, ¿y cómo uno acompaña a un adolescente? Porque tampoco podemos estar encima del adolescente. ¿Cómo hacemos para poder cuidar sin que sientan que estamos controlando permanentemente? Yo creo que eso es una negociación y es una conversación que uno tiene que tener con cada hijo. Y con la pareja o con la persona que uno viva, con los adultos responsables. Mucha comunicación con los colegios, eso es súper importante. Con los amigos, con los pares. Conocer a los amigos. Siempre, siempre. Conocer a los amigos, invitar a la casa, recibir. Si no hay espacio físico, no sé, se pueden utilizar las plazas, pero los padres tienen que ser agentes activos en este proceso, ser parte, pero de una manera, por decirlo, democrática, ¿no? Considerando y conversando y negociando mucho con la hija o el hijo que tiene. Y con si hay familias que tienen 3 adolescentes en distintas edades. Pasa en la mirada que ustedes han visto también en la universidad, de que el tener, insisto, como única vía en el encierro las redes sociales y volver a tener esta dualidad de tener redes sociales, pero al mismo tiempo lo presencial, la vida real, que interactúen entre ellas. Y es bastante virtuoso lo que se puede hacer con un buen manejo en ese sentido. Que de alguna manera faltan herramientas para que se pueda dar esa interconexión, que no sea solamente red social, que no sea de alguna manera el miedo y esa ansiedad que se puede producir al salir del celular. Eso estamos haciendo. Nosotros desde el Centro de Atención Psicológica realizamos talleres, intervenciones territoriales en distintos colegios, liceos, trabajando mucho el tema del autocuidado, que es un concepto que se maneja poco a esa edad. Totalmente. Y que incluso los adultos lo estamos como usando hace post-pandemia. Y en el autocuidado aparecen un montón de elementos y dimensiones a trabajar, entre ellas el desarrollo de la identidad, el autoconcepto, el valorarse uno mismo, el reconocerse, y también higiene de sueño, higiene física. Con eso no me refiero a lavarse, sino que hacer deporte, la comida saludable, el poder separar los espacios, esta es mi pieza, este es el otro lugar, las redes sociales exactamente lo mismo, tomar distancia con eso. En el fondo, fomentar otros espacios de interacción o individuales que permitan ponerse al servicio de los procesos psicológicos necesarios que ellos tienen que vivir en esa etapa. Cuando se puede presentar algún tipo de trastorno, Consuelo, ¿a qué señales hay que estar pendiente? ¿Cuáles son las primeras señales de alerta en este caso? Cambios de humor, ensimismamiento prolongado. Y déjame terminar ahí, porque cambios de humor, cuando se da un proceso de 13, 14, 15 años, desde el adulto uno podría decir, bueno, eso es normal, es una fase, están cambiando. Hay que hacer, bueno, primero hay que conocer muy bien a quien tenemos enfrente, ¿no? Claro, siempre se considera y se hace como una observación comparativa a cada niño o niña, ¿no? Irritabilidad alta, porque se espera que los adolescentes sean tal vez más irritables, más enojones, pero no se esperan conductas violentas de parte de ellos, a no ser que estén en un medio muy hostil. También tienes que reconocer estados anímicos en el sentido de si es muy bajo, si está muy ensimismado. Cambios radicales en la postura física, me refiero al desánimo, la falta de energía vital, cuando dejan de hacer cosas que siempre les ha gustado hacer. Cambios en la alimentación, eso es importante de observar. También post pandemia, que hubo todo un tema ahí. Los círculos de amigos, cuando cambian mucho los círculos de amigos también hay que estar atento al por qué se cambia tanto de amigos, cuando empiezan a aparecer muchas cosas como periféricas y poca intimidad en sus relaciones. O muchas veces cuando hay cambios de amigos y uno conocía a los amigos antes y estos nuevos amigos no los conoce, digamos. O no dan la opción de conocer, porque también depende ahí de uno. Yo creo que ahí va, porque tú puedes tener amigos nuevos y si es una persona relativamente sociable va a dar la opción de que sus papás conozcan a los amigos, pero los que te ponen la barrera o porque son chicos con mucha ansiedad social y que les incomoda o porque hay algo que sienten raro ahí, como que hay que ocultar.
Eso, principalmente. Siempre a poner ojo a sentimientos de desesperanza, impotencia. Claro. El especialista responde. Bien, regresamos al programa. Estamos conversando con Consuelo Planella, psicóloga máster en salud mental y directora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Gabriela Mistral. Consuelo, vamos a ir con las preguntas que nos hacen a través de 24horas.cl, las redes sociales, sobre un tema tan relevante que muchas veces los adultos desconocemos, y eso que lo vivimos, que eso es bien interesante. Andrés Fuentes Pacheco nos cuenta y nos pregunta: ¿cuáles son los efectos psicológicos de estar conectados a Internet a toda hora, donde hay un exceso de información? Sobreinformación, desinformación, de todo un poco. Mira, esta pregunta, lo primero que hay que pensar es lo que un niño o una niña deja de hacer por estar conectado. O sea, el primer efecto negativo tiene que ver con eso, con lo que deja de hacer. El deporte, la conversación. Ese costo-oportunidad que le dicen en economía. Es lo principal. Ya. En general tiene efectos importantes en el sueño, tiene efectos importantes como se reconocen en la irritabilidad, puede tener efectos importantes en la concentración y lo que en general se relaciona con esto es como la necesidad de estar permanentemente recibiendo dopamina. Yo no soy experta en neurociencia, pero sí ocurre un efecto de ansiedad posterior. Un constante estímulo, claro, a nivel neurológico. Entonces después tú tienes un efecto de ansiedad mayor con respecto al ritmo natural en la que se mueven los distintos fenómenos de la vida. Claro. Eso, estar constantemente, por ejemplo, lo que dice Andrés en esta pregunta, donde hay un exceso de información, me imagino que también va a ese tema, digamos, de algún minuto, no poder encontrar el silencio, la calma, el estar yo solamente y no Justamente. este bombardeo de realidades, de visiones, Entonces, a veces falsas, otros no, es muchísimo. efectos ansiosos principalmente, sin entrar en el análisis del contenido. Sí, claro. De lo peligroso que es para los niños, la niña, los adolescentes, los contenidos que ellos pueden encontrar ahí. Que eso, en ese sentido, porque es un periodo también de formación y de autoconocerse y conocer lo que es el mundo. Entonces aquí tenemos un bombardeo y siendo que los jóvenes, los niños también son secos para la tecnología, internet, pueden encontrar aquí y allá, igualmente el poder discriminar lo que es y no es, eso puede generar un problema, ¿no? Sí, claro, porque además hay muchas fake news, pues, entonces ahí tenemos un problema ahí con lo que consumen. Y no solamente eso, sino que además hay sitios que son peligrosos para ellos, de frentón, que donde aparece información que no es verdadera, y la que es verdadera no les hace bien tampoco. Claro, los retos virales, por ejemplo. Por ejemplo. Que Sí. ha sido muy de moda, lamentablemente, Sí, hace no tanto. consecuencias que son bastante fatales incluso. Vamos con otra pregunta. Estamos Ya. conversando justamente sobre salud mental en adolescentes y Cepadilla, Carlos, Claudio o Claudia también puede ser. Le agradecemos por esta pregunta. ¿Cómo puedo de a poco hacer que mis hijas tengan horarios para usar el celular? Esta es una clásica pregunta. Sí, el de a poco cuesta. De a poco. ¿Cómo hacerlo de a poco sin finalmente ser el ogro, la mala de la película, pero también entendiendo que aquí tienen que haber rutina y límites? Con los niños y bueno, los adolescentes también, pero cuesta más. Tú no puedes sacar el celular y no ofrecer nada, ¿no? Algo a cambio. Claro, la televisión no tiene sentido. Uno tiene que ofrecer cosas a cambio. Esto es algo preventivo que se debiera hacer desde la temprana infancia, donde los niños ojalá estuvieran lo menos expuestos posible y pudiéramos sacarlos a hacer otra cosa, las plazas, cocinar en la casa, que ayuden en las rutinas de poner la mesa, de Acostumbrarlos de lavar. chicos a no tener pantalla. Claro, ¿Qué tal eso? y que como todo tiene un espacio, un tiempo, no es ilimitado, no existe ninguna actividad humana que sea tan ilimitada, ni dormir. ¿Pero eliminarles cualquier tipo de pantalla o cualquier opción de pantalla cuando son chicos? Es que cualquier opción no, porque son una generación digitalizada. Eso, ¿no? por eso. Pero ahí, pues, estoy pensando en los juegos y, bueno, en las redes sociales, eso sí que es otra cosa, pero sí, pueden ver películas, juegos, pero todo tiene que tener un Hay mucho material límite. educativo, Claro. pero con límites, digamos. Claro. Tampoco el juego del niño de 6, 7 años durante 1 hora, 1 hora y media. Pero lo más importante es que tienen que haber padres disponibles hasta con los niños. Acompañamiento. Por supuesto, o sea, si tú le vas a sacar el celular a un adolescente, tienes que invitarlo a conversar, tienes que invitarlo a hacer una cosa práctica, a cocinar o que estén con amigos.
porque hacer nada o ojalá incentivar otro tipo de cosas. Claro, claro. Ese consejo le daría yo. Muy buen consejo. Y bueno, y ser claro, súper claro. O sea, Y firme. Firme, por supuesto. Como en todo, pues sí. Eso Esa es la estructura de la vida. También se necesita firmeza en ese punto. Vamos con otra pregunta. Estamos conversando con Consuelo Planella hasta ahora. Dani León nos cuenta, mis niños suelen decir que aprenden cosas en TikTok. ¿Cómo enseñarles que contrasten esa información? Ah, Está buena esa. los niños saben harto de salud mental, los jóvenes por TikTok. Sí, siguen, yo escucho eso mucho de los pacientes. Lo sorprenden a uno. Sí, sí. Yo creo que ahí hay que tener una parentalidad bien presente en términos de contenido. Yo sé que hay familias que son más selectivas en los contenidos que otras. Eso es algo que uno tiene que ir enseñando y, claro, uno les podría decir a los niños busquen en Google académico, pero no son puros papers. No sé si se van a entretener mucho los que no son lectores en contrastar ahí la información. Lo importante siempre es el acompañamiento, el sacar los temas en la mesa. Yo sé que la opinión de los padres es poco popular al lado de TikTok. Generalmente ellos Totalmente. siempre te tratan de decir que no, que es de otra manera. Pero es importante uno estar presente y tratar de saber la mayor cantidad de información que ellos manejan por TikTok. Es buena recomendación, te hago ahí la pregunta, que el adulto, en el caso uno, tenga TikTok, por ejemplo. Muchas veces dicen, bueno, estas tecnologías o estas plataformas, puede que el próximo año TikTok ya no sea la de moda, sino otra que apareció. Pero que el problema de nosotros los adultos es que estamos muy atrasados en términos de no conocer la plataforma, cuáles son de alguna manera la forma en que entregan los mensajes. ¿Es necesario que uno esté también en esas plataformas? Sería ideal, yo creo que eso va Ideal. a ser un plus de los padres más jóvenes, Ya, que van a manejar y además desde buscar el control parental en adelante. claro. Eso es súper importante. Hoy día todas las redes sociales tienen muchas políticas de seguridad y eso hay que mirarlo, hay que aprender. Donde uno puede y hay que configurar los activarlo. límites. Sí. A veces están un poquito más escondidas en una u otras plataformas, pero están. Pero ojalá, idealmente, Claro. que los padres supieran. Que supieran. De todas maneras, es un buen dato. Tenemos más preguntas, Consuelo. Vamos a ver qué nos traen aquí. Ahí está, perfecto. Urban Santelices pregunta, ¿a qué hora se recomienda dejar de usar el celular en la noche? Lo ideal, un par de horas antes de dormirse. Ya. No media hora antes de dormir. No una hora antes de dormir. No. Lo ideal. Aparte que hay un tema biológico de la luz, o sea, uno Sí, tiene que además bajar la que intensidad. Si tú te fijas, el celular tú lo tienes encima. Sí. Cuando tú ves televisión, tú tienes una distancia con lo que estás mirando, con el contenido. Aquí es como que estás adentro del celular. No, se recomienda un par de horas, sobre todo los niños que tienen problemas para quedarse dormidos, los niños que son los adolescentes más ansiosos. Ojalá pudieran ellos hacer otra cosa antes de dormir. Ahora, es bien difícil, me imagino, para los adultos, porque aquí uno tendría que quitar el celular a los adolescentes. Claro, pero eso lo puede hacer. En la pandemia hay muchos papás que lo hacían. Se hizo. Pero eso te lo acepta hasta un chico de 16 años. No creo que un chico de cuarto medio, no sé, los cursos te vaya a aguantar, claro. Vamos con una última pregunta. Aquí en El Especialista Responde, hablando sobre el efecto de redes sociales en la salud mental. Súper relevante. Nos enganchamos también del encierro pandemia, pero es un tema que está ahí. Susan Pizarro nos cuenta y nos pregunta, ¿el prohibir a mis hijas que usen celular puede tener un efecto contrario a largo plazo? O sea, claro, uno diría, yo voy a ser extremista y nada de celular, nada de pantalla. Y ahí la pregunta, me imagino que Susan, es ese efecto quizás más por el otro lado, más purista, puede también tener un Lo que pasa impacto que negativo. yo no lo recomendaría porque estamos en un mundo donde el celular existe, ellos se comunican, tienen sus códigos. Quedar tan afuera no creo que sea la manera, la prohibición del celular. No sé las edades de las hijas, pero por supuesto que, o sea, en el contexto de la adolescencia yo no recomiendo quitar celular. No hay un consenso con respecto a qué edad un niño o una niña puede tener un celular, ¿no? Lo desconozco, si existe lo desconozco. Yo porque lo he tenido en varias conversaciones, aquí de hecho, y no hay un consenso, digamos, pero ¿quién va a poner el consenso también? Yo creo que eso se hace en cada comunidad, cada comunidad escolar. En cada comunidad hay personas que tienen una posición mucho más crítica a los celulares y otras que son mucho más digitales y les encanta y encuentran que está bien. También en cada realidad hay niños hay madres
y padres de familias monoparentales, o sea, separados, que ya no viven juntos, que quieren comunicarse directamente. Hay niños que tienen que andar en micros de mucho más chicos y los padres quieren saber dónde está. Ahora, podrían usar otro celular que no necesariamente lo estuviera atrapado en las redes sociales. Pero prohibir no, yo no lo recomendaría. Prohibir puede ser más nocivo a veces. Sí. Porque también están en un entorno donde, por ejemplo, llegan al colegio y se habla de esto, oye, viste esto, y se pueden sentir más aislados y ahí me imagino que algún tipo de trastorno puede ocurrir, ¿no? Y además que ahí la señal es que no le estás dando pie a que la niña o el niño pueda tramitar por sí mismo. A la confianza. Sí. Ya. Que pueda regularse solo, yo creo que... Yo te doy una responsabilidad. Claro. Más que Y tiene que aprender a usarla. Claro. Es parte de las habilidades que tenemos que enseñar ahora para la vida. Sí, también encontramos adultos que están todo el día mirando el celular. Sí, pues algunos Es tenemos... cosa- Es cosa de ver ahí alrededor. De repente te encuentras en algunos restaurantes o en algunos lugares donde hay gente que podemos conversar y hay gente que está mirando el celular. O se mandan mensajes cuando están al lado. Sí. Eso es bien increíble. Sí. Consuelo, se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias por Gracias. habernos acompañado con un tema tan interesante y tan importante. Gracias a ti, Nicolás. Y a ustedes también, y los invitamos a revisar el artículo que preparó 24horas.cl justamente respecto de la salud mental y el impacto de las redes sociales en los jóvenes. Los invitamos a seguir informándose en nuestro canal de Noticias 24 Horas. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao. El especialista responde.